¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con los videos de orientación vocacional y en esta ocasión le toca a Psicología del Deporte. Pero antes de empezar, permítanme presentarles a nuestro invitado especial, el psicólogo René García, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC. Tiene una maestría en actividad física y deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. También cuenta con un diplomado en el enfoque cognitivo-conductual. Cuenta también con certificados en cursos de Brain Spotting y certificado también en disciplina positiva. Y bueno, tiene gran experiencia laboral en esta área que ahorita estará compartiendo con nosotros. Así que bienvenido René, bienvenido a Cápsula Channel. Muchísimas gracias Arturo por la invitación. No, nosotros encantados de tenerte, sobre todo que vengas a hablarnos de tu carrera y sobre todo tu especialidad que es Psicología del Deporte. Así es, yo encantado siempre de tener la oportunidad de hablar de esta especialidad que es la psicología deportiva. A mí me encanta, así que muchísimas gracias nuevamente. Oh, qué bueno. Pues muy bien René, cuéntanos, ¿a qué se dedica un psicólogo del deporte? Sí, mira Arturo, un psicólogo del deporte es aquel que estudia el comportamiento del deportista en un contexto deportivo, ¿no? Okay. Entonces realmente eso es lo que se va a enfocar un psicólogo del deporte, entender los comportamientos, ¿sí? Entender los procesos psicológicos de un deportista en su contexto, ¿no? Ok, sería como ya dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿no? Exactamente, y a mí me gusta también mucho explicar cuál es nuestro abordaje a través de un triángulo, ¿no? De hecho, es como nosotros le llamamos el triángulo de intervención, Okay. ¿sí? Cada vértice es un personaje, un pilar importante en el contexto deportivo. Tenemos el deportista, tenemos a los padres de familia y tenemos al entrenador. Okay. Dentro del entrenador ahí también metemos a los directivos, árbitros, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, el objetivo de un psicólogo del deporte es que haya una armonía en esos tres vértices, entre el deportista, los padres y el entrenador. Ok, y no, creo que es bien importante trabajar esos tres puntos, ¿no? Porque el deportista es una cosa. Claro. Pero ahora el apoyo y la forma de transmitir lo que quieras en la cancha, ¿no? Por eso son esos tres puntos. Exactamente. Y como en momentos un gran factor que influye, pues es la presión de los papás, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante abordar también con ellos, porque puedes ver un bajo rendimiento y por más que el deportista quiera, no se está dando cuenta que puede ser por esa presión que no está manejando de sus padres, ¿no? O también por esta parte del entrenador, que es igual, ¿no? No está dándole esa confianza, sino está de alguna manera presionando al deportista, ¿no? Entonces, por eso es tan importante abordar esos tres pilares, ¿no? Todo el triángulo, ¿no? Todo el triángulo. Excelente. Y bueno, René, ¿desde cuándo supiste que querías ser psicólogo del deporte? Mira, es muy curioso, muy curioso porque, y esto está padre porque sé que tienes una gran audiencia de jóvenes y eso es muy suave. Yo estaba en sexto semestre de la preparatoria y no me gustaba nada. ¿Okay? Yo tenía una inquietud que quería seguir estudiando. Estaba muy convencido y muy deseoso de seguir estudiando. Pero no me gustaba nada. Y veía la administración, y veía las ingenierías, y veía la arquitectura, y no me gustaba nada. No me atraía nada. Mi madre es optometrista, me iba por ahí, decía yo, bueno, no. Me llamaba, pero realmente no me gustaba la medicina, me gustaba, por algo me metí en la parte de salud, pero decía, no. Y entonces, en una charla de madrugada con un tío, yo sí había algo que me encantaba, que era el deporte, ¿no? Eso sí, desde pequeño todos los deportes me gustan, todos. Yo puedo estar horas viendo la televisión, un torneo de golf, ¿no? Y es que ves en eso a veces, hay gente que no le gusta mucho, pero entonces me gustaba mucho el deporte y en ese momento este tío a las 2 de la mañana que estábamos platicando me dice, oye, ¿por qué no estudias psicología? La psicología la puedes inclinar a la parte deportiva.
puedes enfocarte como psicólogo y especializarte en lo deportivo. Y a partir de ahí dije, yo puedo unir mi pasión con el deporte, con una que en ese momento yo desconocía, la psicología. Dije, pues vamos a estudiar psicología. Y desde el día 1 estudiando psicología estaba convencido que yo iba a estudiar psicología deportiva. Me gustaron muchas áreas de la psicología en el camino, pero desde el día 1 yo dije, voy a ser psicólogo del deporte, ¿no? Ok. O sea, tuviste que haber estudiado psicología y dentro de la psicología la especialidad en deporte, ¿no? Sobre Así todo. es. Pero tú sabías que tenías que estar con lo deportivo, a fuerzas. No había de otra, ¿no? Tenía que estar en lo deportivo. Y bueno, también no era fácil porque cuando yo estaba estudiando, esta parte de la psicología deportiva no se conocía mucho. No era muy conocido. En México todavía en ese entonces todavía no había maestrías, ¿no? Por ahí se quería traer a una de España, pero no se logró. Y entonces era un campo bastante desconocido. Entonces, pero la convicción, yo voy a ser psicólogo del deporte, ¿no? Ok. Bueno, pues estaba muy claro que ya es deporte y ahí estamos, ¿no? En eso. Excelente, qué bueno. Y bueno, René, cuéntanos, ¿qué habilidades o aptitudes se necesita en esta carrera? Muy bien, es una excelente pregunta. Mira, yo podría dividirla en 4. Obviamente hay muchas habilidades, pero concretarlo en 4. La primera es una gran capacidad de observación. El entrenador va a contar contigo, el club va a contar contigo, pero tú tienes que ver más allá de lo que están viendo ellos. Entonces es bien importante, tú no puedes compartirles o dar la observación de lo mismo que ellos están viendo. Entonces tú tienes que ir más allá, tienes que ir y ver qué está pasando con ese jugador y con este otro jugador, ¿no? ¿Qué está pasando cuando el entrenador da una indicación de tal manera? Entonces, o en un deporte individual, ¿qué pasa cuando se le aproxima este estímulo al atleta? Entonces, tienes que tener muy bien afinado, y eso es con la práctica, la observación, ¿no? Yo cuando daba la clase de psicología del deporte les decía a los chicos, a los estudiantes, ya no vas a volver a ver el deporte igual. Cuando tú eres un psicólogo del deporte, ya te sientas en el televisor y empiezas a ver, oye, ya viste esto, ya viste cómo reacciona ante esto, y te empiezas a observar esos, como yo le llamo, ¿no? Esos pequeños grandes detalles, ¿no? Claro. Que parece una simpleza, pero al final fue lo que influyó a que tuviera tal o tal resultado ese deportista. Entonces, la observación va a ser clave. Otro muy importante es escuchar, ¿no? Pareciera como algo muy simple, pareciera algo como sencillo, pero realmente es muy importante que cuando se acerca contigo el deportista, escuches, ¿no? Que realmente lo escuches para comprenderlo y que él se siente escuchado. Entonces, si tú logras hacer ese clic con el deportista, olvídate, ya está, ¿no? Porque eso es bien importante, porque muchas veces el que te promueve, el deportista es el que te promueve. Entonces es bien importante porque decirle, yo quiero este trabajo mental, yo quiero que se lleve a cabo este trabajo mental, ¿no? Entonces muchas veces los entrenadores pueden mostrarse renuentes al trabajo porque me vas a quitar mi lugar, porque no. Y el deportista muchas veces no, al contrario, él va a abonar, él va a aportar, ¿no? Porque tuviste ese contacto con él y lo escuchaste. Otra habilidad es capacidad de adaptación. A veces te va a tocar hacer sesiones en la cancha, sesiones abajo de las gradas. O sea, tienes que hacer intervenciones en momentos donde menos lo esperas, ahí, ¿no? Yo tengo una anécdota muy curiosa. Estuve trabajando con unos clavadistas en el centro de alto rendimiento. Y este clavadista iba a tirar un clavado nuevo de la plataforma de 10 metros. Entonces estaba el entrenador y estaba yo, lo estábamos observando. Y eran como, creo que eran 3, 4 que iban a tirar. Y entonces, pues tira el primero, tira el segundo, tira el tercero. Y uno de los clavadistas le dice al entrenador, oye, que no se quiere tirar. Entonces, que si puede subir René. Y entonces le digo al entrenador, ¿puedo subir? No, adelante. 10 metros. 10 metros, okay. Entonces íbamos subiendo. Está la plataforma de 5 metros, luego sigue la de 7 metros. Y entonces las piernas empiezan a hacer así, dices tú, ¿dónde está el psicólogo para el psicólogo, exacto, no? Exacto. Y entonces nunca me imaginé hacer una intervención en la plataforma de 10 metros en ese sentido, ¿no? Donde el deportista dice, oye, que suba René, ¿no?
Entonces, pues claro, pasamos los 7 metros, llegamos y obviamente a mí me temblaron las piernas, ¿no? Pero claro, el deportista tenía que ver esa seguridad en uno. Y se hizo una intervención ahí y bueno, afortunadamente salió muy, muy buena porque el chico tiró su clavado, ¿no? Entonces, y ahí puedo compartirte la otra habilidad, ¿no? Se sintió escuchado el chico, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante, pero adaptarte, o sea, en ese momento, pues súbete, ¿no? Y adelante, haz la intervención ahí arriba. Entonces, es otra de las habilidades, esta capacidad de adaptación. Y bueno, creo que la misma especialidad lo dice, no es que tengas que hacer el deporte o practicar el deporte donde vas a trabajar, pero que sí te guste el deporte, Claro. ¿no? Eso sí es bien importante, esa habilidad del gusto y que tienes que conocer el deporte. Porque el deportista te va a decir, es que es un voleibolista, es que yo pego de 4, es que me cuesta mucho cuando pego de opuesto, y opuesto 4 me estás hablando en chino, ¿no? Y entonces, si no comprendes su deporte, pues va a ser difícil hacer ese clic, esa conexión con él. Claro. Entonces, otra habilidad es que, aunque nunca he practicado, por ejemplo, la esgrima, estuve en mis prácticas de mi especialidad trabajando con esgrimistas, es un deporte hermosísimo. Tuve que conocer el deporte, ¿no? Y empaparme del deporte. No lo voy a entrenar, no lo voy a corregir, pero lo tienes que entender. Claro. Entonces, otra habilidad, sí tienes que entender los deportes. Entonces, es bien, bien importante. Ahora, ya si lo practicaste alguno, pues es un plus y muy bueno, Claro. ¿no? Ok, muy padre. Ok, definitivamente estamos viendo que es una labor importantísima para el deportista, ¿no? Así es. El psicólogo. Y no sé si tuvieses por ahí algún paracaidista o algo así que te haya tocado intervenirlo ahí arriba, ¿no? No, lo más, la mayor altura fue esos 10 metros. ¿no? Excelente, excelente. Bueno, a mí me ha tocado verte, sobre todo en la cancha con los de voleibol, y se nota muchísimo cuando está trabajado con un psicólogo. Ya. Se nota mucho desde la comunicación en la cancha, los muchachos, esa seguridad que tú comentas, cómo también el entrenador sabe, ¿no? Que puede Exacto. contar contigo para que trabajes sobre todo esta parte integral, ¿no? Has hecho una observación muy buena, un apunte muy buena, porque el trabajo mental es aquel que no se ve, ¿ok? No lo vas a ver, si tú ves a un deportista y puedes ver su trabajo físico, puedes ver que está marcado, que está con un desarrollo muscular, ¿no? Puedes verlo como salta, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, llevo un trabajo físico. Claro. Es algo que se ve, obviamente un trabajo técnico, lo ves, el deportista se desenvuelve, ¿no? Pero un trabajo mental es ese trabajo invisible, pero que marca diferencia. Claro. Por ahí muchos dicen, bueno, es el 90% de un resultado, ¿no? Digo, al final de cuentas es algo que va a marcar diferencia, ¿no? Y ese es el detalle, es que no lo ves, pero a la vez, cuando tú estás, dices, hay un trabajo psicológico, claro. ¿no? Como tú lo comentabas, este equipo tiene un trabajo psicológico. Claro. Aunque sea algo que no ves, o sea, la confianza, pues va a ser difícil que tú hayas visto cómo trabajó esa confianza, esa seguridad, ¿no? Pero sí te puede reflejar que hay un trabajo psicológico de fondo, ¿no? Y esa es otra cosa bien importante. Cuando tú eres un psicólogo del deporte, tú tienes que aprender a trabajar detrás del telón, ¿no? El que se lleva el reconocimiento, el que se lleva esta parte de que da la conferencia de prensa y todo, pues es el deportista, el entrenador. Uno siempre trabaja detrás, ¿no? Y es bien importante porque trabajas con esta parte confidencial, Claro. ¿no? Y entonces a veces es bien, pues que les gusta mucho en un momento de una prensa, ¿no? Decir, oye, pues cuéntanos los miedos de este deportista, ¿no? Que se pueden acercar contigo. Decir, no, yo no puedo abordar esa parte. Claro, no cuestión ética, claro. Claro, entonces, sí, muchos deportistas tienen psicólogo y a veces no sabemos, ¿no? Porque no es algo que se venga y se salga a la luz, ¿no? Pero sí puedes ver el trabajo psicológico que está teniendo, claro, como tú lo comentabas, ¿no? Claro. Y te comento eso particularmente cuando vi el equipo de voleibol, que de repente el equipo contrario anotó un punto. Y yo dije, híjole, ya se va a desbaratar esto, se van a enojar, alguien le pegó y salió por allá la pelota, y dije, ya se van a enojar. Y no. Entonces dije, caray, qué raro. Supieron manejarlo como un área de oportunidad para mejorar, ¿no? Exacto. Y de repente entre ellos mismos se apoyaban y vamos, tú puedes y acuérdate de esto. Entonces como que ese apoyo en el equipo que dices, wow, qué valioso. O sea, algo tan simple como no pasa nada,
hace toda la diferencia allá afuera, ¿no? Totalmente, y es algo que se trabaja mucho, mucho en el deportista, saber afrontar la adversidad, ¿no? El manejo de la adversidad, la resiliencia, la tolerancia a la frustración, ¿no? Esta tolerancia a la frustración que es saber qué hacer cuando las cosas van mal. Claro. ¿No? Eso es precisamente algo que se entrena, ¿no? Y esto es algo que hacemos mucho hincapié. Y lo más padre de esta profesión es que al final de cuentas deporte y vida es muy similar. Entonces el deportista, pues tarde o temprano, el joven, el niño, por eso me gusta trabajar mucho con niños, al final lo van a llevar a su vida, ¿no? Lo van a poder transportar, trasladar. Esas herramientas que hemos trabajado en el fútbol, en el voleibol, en el básquetbol, pues poco a poco las van a ir trasladando el día de mañana en un trabajo, en el día de mañana en una presentación, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo padre. Yo busco mucho eso, que unan, ¿no? Porque a veces, y es algo que lucho mucho con los entrenadores, que decirles, es una persona antes de un deportista. Claro. Entonces, y a veces el mismo deportista nada más se define como deportista, ¿no? Y entonces eres una persona antes de ser deportista, eres un niño, eres un adolescente, ¿no? Entonces es importante también atender esa parte personal. Y eso es lo padre, que esas habilidades se las pueden llevar en la parte personal. Claro, porque le estás dando herramientas para el manejo de estrés, control emocional, ¿no? O sea, todo esto ya aplicado en tu vida diaria, pues es muy valioso. Exacto. Aunque esté afuera de la cancha, es muy valioso, dices, ¿no? Lo puedo aplicar. Sí, y a veces yo le doy hasta más valor a esa parte, ¿no? Como decir, sí, qué bueno que se ganó, qué bueno que rompiste tu marca, pero ¿qué te dejó? ¿Qué aprendizaje tienes de eso, no? Entonces, el deporte sí es en momentos, hasta dice, ¿no? Es espectáculo, es esta parte muy vistosa, ¿no? Pero muy importante que ese deportista se esté quedando con bases, se esté quedando con herramientas, ¿no? Claro. Y esa es una labor del psicólogo del deporte, ¿no? Darle y que realmente tenga esta parte formativa el deporte, ¿no? Excelente, o sea, eres deportista, te recomiendo un psicólogo del deporte, de verdad. Todas estas herramientas que vas a estar obteniendo te van a funcionar, ¿no? Vas a ser mejor, vas a ir mejorando en la cuestión, pues es que es salud mental. Claro. O sea, tú tienes salud y rendimiento físico, pero la mental es bien importante y siempre a veces lo dejamos de ladito, ¿no? Exacto, sí. Y esto también es muy importante, Arturo, porque a veces el deportista piensa que únicamente va a trabajar con un psicólogo cuando va mal, ¿no? Y yo siempre les hago como en tono de broma a los deportistas, yo les digo, yo nada más trabajo con los campeones, yo nada más trabajo con los mejores. Y se quedan así como, ¿no? Les digo, ¿por qué? Porque el mejor es el mejor porque sabe mejorar, ¿sí? Y lo que vas a ver conmigo te va a llevar a mejorar. Claro. Entonces también, claro, por supuesto, estoy en un bache, no sé cómo hacer la cata, muy bien. Pero también vamos muy bien, pues vamos a ir mejor. Entonces ahí está también la clave, ¿no? Que trabajamos en esas dos líneas para disminuir interferencias, si es una situación conflictiva, pero también para optimizar las habilidades. Entonces, que los chavos sepan, porque a veces es esta parte, ¿no? Decir, bueno, voy a trabajar o voy a estudiar en esta psicología deportiva y voy a trabajar nada más con puros problemas de los deportistas. No, en momentos también es trabajar, abordar, intervenir para optimizar el rendimiento, ¿no? Acabo de salir campeón y por eso quiero un psicólogo. Para mantenerme en esa línea. Claro, y saber cómo controlar esto, ¿no? Se te puede escapar de las manos tanto éxito, ¿no? De repente. También, ¿no? Muchas veces hay que saber también ganar, ¿no? Y entonces hay que saber llegar y hay que saber mantenerse. Claro. Entonces para eso también los guiamos, los orientamos, los acompañamos. Claro. Y yo creo que ahí es un momento muy bueno para dar esta frase, ¿no? Que muchas veces decimos, a veces se gana y a veces se pierde. Pero en realidad a veces se gana y a veces se aprende. Entonces, el punto no es con qué ojos mires el problema, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es muy padre, porque yo desde los niños que vienen y trabajamos procesos de entrenamiento mental, y les digo esta parte, ¿no? Hoy te van a ganar, hoy vas a ganar, ¿sí? Te pueden ganar y puedes ganar, pero siempre vas a aprender, ¿no? Claro. O sea, esa es esta parte. Entonces ya esa parte de perder, pues le vamos quitando esa connotación tan temerosa, ¿no? Tan negativa. Tan negativa, exactamente, ¿no? Entonces, hoy te tocó ganar, genial. Hoy te tocó que te ganaran, bueno, no nos gusta, pero vamos a aprender. ¿Sí? En las dos versiones, tanto cuando ganas como cuando te toca que te ganen, vas a aprender, ¿no? Claro. Excelente, René, muy bien. Muy bien, René. Y bueno, platícanos, ¿a qué dificultades te enfrentaste durante esta especialidad?
Sí, mira, la principal fue que, como te comentaba en un principio, era desconocida. De hecho, todavía hoy en día, si yo voy a una reunión y estoy sentado con 10 personas y les comparto a qué me dedico, yo creo que 8 personas me van a decir, no sabía que te podías dedicar a eso, no sabía que se, ¿no? Ya por lo menos, ya 2 sí saben, ¿no? Ok. Es una de las dificultades, cuando yo estaba estudiando, pues realmente era muy desconocido. En México no había maestría, ¿no? Como te decía, hubo ahí un esfuerzo por traer una de España, pero no se logró. Y entonces, pues precisamente es cuando yo emigro a estudiar a España, ¿no? Ok. Porque era la única manera de poder especializarme como psicólogo del deporte. Había un diplomado por ahí que estaba haciendo sus grandes esfuerzos, pero realmente no había una maestría como tal para una especialidad en psicología deportiva. Y entonces ese era el mayor reto, ¿no? Porque decía, yo quiero ser psicólogo de deporte, pero aquí en México pues no está esa Ujú. especialidad, ¿no? Y entonces ahí sí fue un gran reto, ahora sí que fue la pasión lo que me pudo llevar a España, ¿no? Claro. Porque fue difícil, de hecho yo termino la carrera y yo quería terminando, vámonos, no se pudo, tuve que esperar un año y ahora sí, terminando ese año, que por algo también pasan las cosas, porque en ese año pude estar en el centro de alto rendimiento, de hecho a través de ellos me apoyaron para hacer la especialidad, y entonces ahí es cuando voy a España a hacer esta especialidad, ¿no? Y con todo el reto y la aventura que es Claro, estudiar claro. en el extranjero. Pero sí, y hoy en día ya cada vez, aquí en México ya hay aquellos jóvenes que estén interesados en estudiar la maestría. Hay una muy buena maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok. Está la maestría, entonces, y está con muy buen currículum, ¿no? Entonces ya hoy en día todavía sigue, como te decía, ¿no? Todavía sigue siendo un poco desconocido, pero ya cada vez se conoce más esta área. Y esta universidad, que yo sé por ahorita en México, es la única que lo está manejando con un muy buen, como te digo, currículum. Y está Argentina, está España, está Chile, que son igual países donde puedes ir a estudiar esta especialidad, ¿no? Ok, no, pues definitivamente, ¿no? Tú querías eso y no te sacaban de ahí. No me van a sacar de ahí, ¿no? Exacto, y siempre hay una frase que también siempre decimos aquí, que es el interés tiene Tiene pies. pies. Muy Así de fácil. bien. Querías, pues, estar en Madrid, pues Pues vámonos. ¿Cómo le va vámonos. a hacer? No sé, pero allá vamos a llegarle. Así es, sí, sí, sí. Fue muy padre porque también es vivir esa experiencia. Si tienen la oportunidad, yo siempre lo digo a los jóvenes, brinquen el charco, ¿no? Es una experiencia, te va a dar madurez, te va a enriquecer, ¿no? Y bueno, también tener ese contacto con otras culturas, etcétera. Entonces, pues fue algo muy enriquecedor, ¿no? Claro. No, mi padre. Pues bueno, René, cuéntanos acerca de tu experiencia ya laboral. Ok, muy bien. Mira, yo estuve 8 años en el Centro de Alto Rendimiento, en el CAR, que está ahí, este centro que está a espaldas de UABC. Fui coordinador del área de psicología deportiva y ahí, bueno, eso para mí me marcó, ¿no? Porque ahí en ese centro realmente desayunas, comes y cenas deporte, Sí, sí, todo. ¿no? Entonces puedes estar constantemente viendo cómo está entrenando el jugador, el deportista, el atleta, ¿no? Y también la oportunidad de hasta conocer deportes. Yo no conocía en su momento el balonmano, ¿no? El Ujú. handball, no conocía las especialidades, por ejemplo, en el atletismo, como está el lanzamiento de bala, el lanzamiento de martillo, ¿no? O sea, tan específico. Y ahí tuve la oportunidad, ¿no? También, además de España, te decía que tuve la oportunidad en mis prácticas de trabajar con esgrima. Ahí en el CAR también trabajé con esgrimistas, Ok. los clavadistas, o sea que te da una oportunidad de conocer muchos deportes y entonces eso amplió mi experiencia, ¿no? También era una locura porque era trabajar a veces 400 atletas, ¿no? Entonces, porque ya después fuimos creciendo, pero al principio éramos 2 psicólogos, ¿no? Para trabajar con todas las selecciones de Baja California, pues sí era una locura, pero muy divertido. La otra, también oportunidades que tuve esta oportunidad de ir a 5 Olimpiadas Nacionales, Ok. entonces
que ya se ha ido transformando ese evento, pero era el evento más importante a nivel México, a nivel nacional, ¿no? Y entonces tuve esa oportunidad de viajar con los deportistas, de estar en diferentes estados y de verdad es muy padre, ¿no? Entonces acompañar a un deportista en ese momento de la competencia, de hecho se dice psicología del entrenamiento y psicología de la competencia, ¿no? Entonces es importante las herramientas para el entrenamiento, ¿no? Y las herramientas para la competencia. Claro. Entonces la competencia es un momento único. Puedes ir a competir en el mismo lugar 10 veces y las 10 veces va a ser diferente. Porque jamás vas a tener un evento que se repita, ¿no? Entonces eso es algo muy padre, y entonces y ahí como te decía de esta habilidad del psicólogo, pues adaptarte, ¿no? Porque a veces era trabajar 11, 12 de la noche con procesos de inducción del sueño del deportista en el hotel y después te ibas al otro hotel porque en momentos te tocaba trabajar con dos disciplinas, el béisbol y el voleibol, ¿no? Entonces estabas ahí con los chicos, pero pues es una experiencia que muchas veces ahí el libro ya no te lo da. Claro. Ahí el libro ya no tiene ese alcance, ¿no? De decir, bueno, estoy en un evento, ¿no? Y en esta situación que acaba de ocurrir lo que menos quería que ocurriera el deportista, ¿no? Pasó. Y le acaba de pasar. Y ahí el libro, pues, no te lo dice, ¿no? Y entonces, pues, ahí eso es lo que es la experiencia. Y también, pues, vas aprendiendo y te vas dando cuenta y decir, bueno, esta herramienta creo que en este momento no debe de ir, ¿no? Y entonces esa es esa parte que también nos aportó mucho el trabajar en el CAR, ¿no? Claro. Y después, ya después de estos 8 años, cerramos el ciclo en ese centro de alto rendimiento y ya dar este servicio de manera individual, ¿no? Dentro también ahí tuve la oportunidad de trabajar con selecciones nacionales. Okay. Estuvimos aquí en Tijuana en un mundial de voleibol. Tuve la oportunidad también de trabajar con selección nacional en una competencia que se llama Norseca, donde compite Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, ¿no? Con voleibol también. Entonces, tuve ahí la oportunidad de trabajar con selecciones nacionales y después ya en esta parte individual, ¿no? O más que individual, privada, ¿no? Okay. Entonces ya montamos una consultoría, ¿no? Y aquí es donde entra yo creo que el comercial, ¿no? Adelante, Y entonces adelante. en ALCE que tenemos este centro psicológico educativo donde atendemos procesos de entrenamiento mental, ¿no? Entonces ya ahí nos enfocamos ya de una manera, ya no dentro de las selecciones de Baja California, aunque muchos chicos vienen, ¿no? Que son parte de la selección de Baja California o chicos que están en una proyección a Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces nos sigue tocando trabajar con ellos, ¿no? Claro. Y ahorita mucho en esta edad, ¿no? Tanto de niños, que es algo que yo me enfoco mucho, niños, adolescentes, y bueno, también en adultos jóvenes o adultos también tuve la oportunidad de trabajar con un boxeador profesional. También ahí esa oportunidad, entonces, pero mucho mi enfoque ha sido también con niños, ¿no? Y adolescentes. Y donde sí, hasta cierto punto me he hasta especializado es en el trabajo con los papás. He Claro. diseñado un programa exclusivo para padres con hijos deportistas. Entonces es un área que muchas veces varios colegas no le entran, dicen, no, el papá mejor lo tenemos ahí en las gradas y ya está. Y entonces es algo que me he adentrado mucho, me apasiona mucho el trabajo con los papás y en este sector, ¿no? de papás con hijos deportistas. Y a la par también, y ahí vamos con los entrenadores también capacitándolos, ¿no? Pero mucho me he enfocado en esta parte de experiencia con los padres. Y bueno, estaremos dejando toda la información también de Alce para que puedan contactar a René Claro. por aquí para que cualquier cosa con René. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. No, pues qué bueno, René. Entonces estamos viendo que es demasiado integral esta parte de la psicología del deporte. Yo no me imaginaba, ¿no? Era como el psicólogo del deporte y decía, pues, ¿juega fútbol o qué? ¿O qué hace ese psicólogo? Pero ya que estamos viendo el trabajo detrás de esto, dices, ok, ahora entiendo, ¿no? Se necesita alguien que vaya llevando esa salud mental de este triángulo que comentabas anteriormente, ¿no? Sí. Y el objetivo es que a través de esa armonía en ese triángulo, y este es otro punto que se da también mucho a debate, y entonces a esa armonía, ¿ganamos? No lo sé. Porque es mucho esta parte del ganar, ¿no? O sea, el traigo al psicólogo para que ahora sí ganemos, ¿no? Claro. Tenemos una racha de negativa y traigo al psicólogo y vamos a ganar. Y yo siempre les digo, no te puedo garantizar ganar. Lo que vamos a garantizar es que expresen su máximo rendimiento.
Entonces es bien, bien importante porque muchas veces te vas a topar con ese punto, ¿no? De decir, bueno, ahora sí ya, tenemos al psicólogo, ahora sí nos llevamos el campeonato Ujú. y resulta que no, ¿no? Y entonces dices, es que el resultado es lo que menos podemos controlar y entonces aquí el punto es que con un proceso psicológico integral, lo que vamos a hacer es que el chico, que la chica, que el equipo exprese su máximo rendimiento, Claro. ¿no? Ahí sí, que si él cuenta con un 5 pues que dé ese 5, ¿no? Ujú. En lugar de que cuenta con un 5 y de un 3. Entonces, Claro. sí, con procesos de preparación psicológica integrados en un cuerpo técnico, vamos a lograr que exprese su máximo rendimiento, ¿no? Claro. Y yo creo que también me tocó ver por aquí a un muchacho que hacía ciclismo. Ujú. Y me acuerdo que venía la mamá y decía, pero ¿por qué no ganaste, no? ¿Por qué? Trabajamos, estoy trayendo con el psicólogo, ¿por qué no Wow. ganaste? Y me acuerdo haber visto al muchacho y el muchacho dijo, pues superé mi marca. Ujú, Él decía, ujú. pues para mí, eso fue ganar. Claro. Superé mi marca. No me llevé la medalla, pero Ujú. superé mi marca. Entonces, wow. O sea, que el trabajo no era ganar, Claro. pero era superarse, ¿no? Él solo. Eso es muy buen apunte, ¿no? Porque hay momentos de decir, oye, es que no ganaste. Pues es muy relativo el ganar, ¿no? Ujú. Realmente, yo siempre he dicho, el competir es superar tus propios límites, Claro. ¿no? Y si en ese superar tus propios límites te llevó a subirte ese escaloncito, que es el primer lugar o segundo o tercero, pues bienvenido, ¿no? Pero si no, al final de cuentas, ganaste porque superaste tu límite. Claro. ¿No? Entonces eso es bien importante y eso es algo, hasta hay todo un taller para enfocar a los papás de cómo acompañarlos en los procesos de evitar estar presionando, ¿no? Y más bien impulsar a sus hijos, porque muchas veces esto, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no ganaste? Claro. ¿No? Y si traes Cuando... al muchacho motivado de repente, ¡ah! Otra Sí, vez, ¿no? le cuesta mucho, ¿no? ¿Y por qué? Porque queremos a llenar a papá, ¿por qué? Porque queremos llenar a mamá, ¿no? Y en Ujú. momentos es, papá y mamá dicen, pues es que te estamos invirtiendo, ¿no? Estamos invirtiendo en ti y sigues sin ganar, ¿no? Y entonces esa parte es bien, bien difícil para el deportista porque realmente él quiere ganar. Claro. En momentos sí, o sea, él va a querer, ¿no? Más allá de que en ese momento pueda o no pueda, él va a querer. Ahora, fue un ganador porque se superó a sí mismo, Claro. ¿no? Entonces, ahí son todos estos desafíos que como psicólogo del deporte te vas a ir encontrando, ¿no? Excelente, ¿no? Muy importante el trabajo. Excelente. Muy bien. Y platícanos, ¿con qué otras carreras tú como psicólogo del deporte tienes contacto? Muy bien, sí, mira, nosotros trabajamos con médicos, con nutriólogos, fisioterapeutas, en momentos hasta kinesiólogos, preparadores físicos. En el CAR tenían un rol ahí de un profesional que era el metodólogo, ¿no? Que es decir, como les orienta a los entrenadores sobre la metodología del entrenamiento. Y es importante que te empapes. Obviamente no vas a ser un nutriólogo, no vas a ser un médico, pero te empapes porque hay un trabajo bien importante como psicólogo del deporte que es el abordaje de lesiones. Cuando Ujú. un deportista se lesiona, ahí la parte emocional tiene un gran, gran peso, ¿no? Entonces, que el deportista entienda su lesión es muy importante y a veces tú como psicólogo es importante que lo acompañes ese proceso, porque a veces el deportista está tan sumergido en esta situación traumática de que no va a poder competir o ya había clasificado y no Ujú. va a poder ir a ese mundial, ¿no? Que el doctor le dice, mira, es que tienes esto y el deportista no lo recibe, pero es bien importante para su recuperación que él entienda qué le pasó a su cuerpo. Entonces, en momentos también no es que tú le vas a dar el diagnóstico ni mucho menos, pero sí que entiendas qué le pasó al deportista para que tú lo puedas acompañar en ese proceso. Entonces, igual con el preparador físico, porque hay un momento, hay una etapa del entrenamiento que le llaman la etapa general, que es donde vienen las cargas muy fuertes de preparación física y entonces ahí los procesos volitivos de motivación pues, son sumamente importantes. Claro. Entonces, y ahí platicas con el preparador físico, ¿no? Ahorita cómo están siendo las cargas y ahorita va a venir el volumen muy alto, ¿no? Entonces, Ujú. mucho volumen, poca intensidad. Entonces ya sabes, ok, ahorita el deporte te va a llegar muy cansado. ¿No? Entonces es bien importante también porque vas dándole estrategias al preparador físico, él te va compartiendo cómo ha visto al deportista, si lo ve motivado, si no lo ve motivado, ¿no? Entonces ese intercambio, como te decía, con preparador físico, con médicos, con nutriólogos, ¿no? Hoy en día es
fundamental cómo se alimente ese deportista. Y más como te decía, porque llevamos deportistas jóvenes. Entonces, qué mejor que les vayan generando unos hábitos saludables en la alimentación, ¿no? Entonces, unos hábitos saludables en cuanto al calentamiento, al estiramiento. Entonces, es bien importante. Sí vas a tener un contacto directo con todo este cuerpo técnico, ¿no? Entonces, muy importante que te empapes un poco, que ahí mismo, ¿no? Tengas esta apertura, ¿no? Al aprendizaje y que digas, a ver, ¿qué tal, doctor? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué fue esto? Oye, nutriólogo, ¿cómo está haciendo? Entonces, sí es bien importante que estés muy abierto y sí, es trabajo en equipo sí o sí. El psicólogo del deporte va a trabajar en equipo, ¿no? Y te hablo de estos especialistas, obviamente está el entrenador, el asistente, ¿no? Claro. Pero hablando de estas especialidades, ¿no? Muy importante que sí vas a tener ese constante intercambio con ellos, ¿no? Claro, es que es toda la comunicación asertiva, ¿no? Exacto. Dime cómo está el atleta para yo poder trabajarlo también de esa manera, ¿no? Está todos en el mismo canal. Exactamente, sí, porque poniéndote el ejemplo, porque es ahí donde más se clarifica en una lesión, ¿no? Pues es bien importante que todos estemos en ese mismo canal, ¿no? Claro. Para que ese deportista, después de esa lesión, pues termine siendo más fuerte, ¿no? Claro. Que ese es el objetivo, ¿no? El deportista, en cuanto se siente lesionado, ya se siente vulnerable, se siente débil. Y el objetivo, yo siempre le digo, si sabes trabajar tu proceso de una lesión, vas a ser más fuerte que antes de lesionarte, ¿no? Claro. Entonces, bien importante ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Ok, muy padre. No, sí, definitivamente tiene que haber esta comunicación para, pues, el bienestar aquí del deportista, ¿no? Claro, y que vayan dándole lugar al psicólogo también, ¿no? Porque en momentos era esa parte también difícil, ¿no? Retomando la pregunta de las dificultades, no había esa especialidad, pero además también era como, el psicólogo, pues no estamos tan mal, ahorita no andamos tan mal, no. Entonces, o el deportista, oye, pero ¿por qué me vas con el psicólogo si no estoy loco, Exacto, no? exacto. Entonces, era también dar este lugar y poco a poco, ¿no? Nos vamos dando este lugar y el nutriólogo va dándole ese lugar y el médico le va dando ese lugar, ¿no? Y el preparador físico le va dando y principalmente que el entrenador, porque es el capitán, ¿no? El que dirige el barco, que sea el que diga, él es una parte fundamental del cuerpo técnico, ¿no? Claro, y yo creo también que un entrenador no puede jugar como que estos dos papeles, ¿no? Porque regularmente vemos entrenadores que están dando las órdenes aquí y de repente te quieren aconsejar por otro lado, pero tú lo ves como un entrenador. Pero así tienes una persona específica que esté trabajando esta salud mental y dices, bueno, es mi entrenador y es el psicólogo, ¿no? Dices, exacto. Eso es bien importante, ¿no? Porque a veces el entrenador tiene esta situación de decir, ay, es que le vas a contar al psicólogo y a mí no me vas a contar, o no sé qué te va a decir el psicólogo. Y el detalle es entender nada más que somos un auxiliar más, que somos alguien más que va a favorecer y aportar, ¿no? Y que sí, que cada uno tiene su rol, ¿no? Entonces, eres entrenador y no vas a dejar de ser su entrenador. Entonces, ese es el punto. A veces el deportista va a tener esa confianza con el psicólogo, ¿no? Y no es de que le perdiste la confianza a tu deportista, sino simplemente hay una situación que pues quiere abrirse con el psicólogo, ¿no? Y qué padre que como entrenador cuentes con ese profesional para dar ese acompañamiento a ese deportista, ¿no? Entonces, ahí esa es la parte importante que sí como psicólogo de deporte tienes que hacer mucha labor. Sí, cuando vas a entrar a un cuerpo técnico, mucha labor de cuál es tu rol y entender bien cuál es tu rol, ¿no? Y que el entrenador, si tú haces ese clic con el entrenador, así como te decía, con el deportista muchas veces él te va a promover y si hiciste el clic con el entrenador, pues ya, va a no, y hasta su esto. chamba se le hace más fácil. Totalmente, para el manejo, ¿no? con todos el equipo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y darle esta fluidez, ¿no? Y quitarle un peso de encima, ¿no? Claro. Porque también no es fácil tener, pues tengo 20 jugadores, son 20 cabecitas. Con miles de problemas, ¿no? Con miles de problemas. Y más si son niños o adolescentes, Totalmente. Sí. Ok, wow, no, pues definitivamente necesitamos más psicólogos del deporte. Y bueno, René, platícanos, en la actualidad, ¿qué tanta oportunidad laboral hay? Muy buena pregunta. Si hablamos de hoy en día, pues hoy en día estamos en una situación, en una contingencia, donde ha sido difícil porque precisamente es algo muy interesante, algo que nos hace muy bien,
pues no es esencial, porque ahorita no podemos hacer deporte, Claro. ¿no? Y es así, es una situación, ha sido difícil para los deportistas, entonces ahorita pues no hay competencias, ¿no? Los entrenamientos están muy limitados, pero al final, como yo le digo a los chicos, ¿no? Tenemos dos cosas seguras, no sabes cuándo vas a volver, pero sabes que vas a volver. Claro. Entonces, ante eso, realmente hay mucho campo laboral. Y aquí yo siempre les digo a los chicos que se meten a estudiar esto y que me dicen, oye, pero pues ¿dónde pudiera trabajar? Y esto va a depender también de ti. Puedes trabajar desde en una cárcel diseñando programas de actividad física, ¿no? Desde esta parte de desarrollo de procesos psicológicos, ¿no? De integración, de socialización, ¿no? Todo esto, te digo. Y te lo puedes llevar, claro, a los equipos deportivos de un colegio, ¿no? Y te puedes ir, claro, a la parte profesional o de alto rendimiento. Entonces, realmente el campo laboral de un psicólogo de deporte es muy amplio, Claro. ¿sí? Entonces, va a depender también de tu formación, de tu preparación y que realmente, pues, presentes esos programas, ¿no? Y mucho va de tu creatividad, ¿no? De Claro. tu creatividad, donde, como yo les decía, pues en ese triángulo, pues puedes trabajar con los papás, puedes trabajar obviamente con los entrenadores. Hay un área muy padre y que yo he querido meterme mucho, ahora por estar luego a veces en tantas cosas no podemos darle, pero el arbitraje. El arbitraje es otra gran área donde puedes trabajar en la parte psicológica y más el arbitraje de niños, ¿no? Porque es una figura de autoridad que a través de esa figura puede ser un gran modelo para niños. Entonces yo traigo ahí por ahí pensando el trabajar inteligencia emocional con los árbitros para que ellos sean un modelo de inteligencia emocional con los chicos. Claro. Entonces ese es otro. Entonces si te das cuenta es Se va abriendo, creatividad, se va abriendo. Entonces es muy amplio ese campo laboral. A veces, y los entiendo, pero a veces es como se enfoca nada más, pues yo quiero ser el psicólogo de mi equipo favorito, ¿no? O de este equipo, y se van mucho como en esta parte únicamente en lo profesional. Claro. Que a veces aquí en México es donde más limitados estamos, ¿no? Pero realmente es muy amplio, digo, en colegios, ¿no? Igual en centros de rehabilitación, puedes diseñar programas, entonces realmente un psicólogo del deporte tiene un campo muy amplio de intervención. Y bueno, en lo privado, ¿no? Que es donde más yo me dedico, diseñando programas de entrenamiento mental, ¿no? Para deportistas. Entonces, es otra área, otro campo donde te puedes desenvolver. Claro, porque al final de cuentas, pues estás trabajando a la persona, estás trabajando al trabajo ahora sí en equipo como tal, ¿no? Para dar un mejor rendimiento en salud, ¿no? Salud Exactamente. mental. Entonces ahí lo acabas de puntualizar muy bien, ¿no? Y entonces equipos, individual, o sea, hay mucho campo laboral. Ok, y bueno, aproximadamente un promedio, ¿cuánto gana un psicólogo del deporte? Wow, esa es una muy buena pregunta, porque un psicólogo del deporte es raro en México. Es raro en México que, por ejemplo, te contrate un club. O sea, casi siempre vas a hacer como una consultoría externa, ¿no? O sea, como un servicio externo. Entonces es raro que lo ideal sería que el club te contratara, ¿no? Pero más o menos, pero realmente volvemos a la parte del campo laboral, ¿no? Como es muy amplio y puedes hacer muchos proyectos y puedes presentar opciones, ¿no? De programas y todo. Entonces, realmente es algo que si eres muy movido y muy creativo, ¿no? Y te vas metiendo, puede ser algo que sea muy bien remunerado, ¿no? O sea, realmente te puedo hablar de, no sé, si te puedo decir que puedes estar ganando 20,000 pesos al mes, puedes estar ganando 25 pesos al mes, ¿no? O sea, es que esto va a depender mucho de cómo tú te estés moviendo. Claro, las áreas, ¿no? Las áreas, sí. Entonces, realmente donde muchos se enfocan es como, pues le quiero pegar al fútbol profesional o le quiero pegar, y realmente ahí, como les digo, está muy cerrado, cerrado, ¿no? claro. Muy cerrado. O sea, ábranse más el panorama a colegios, a unidades deportivas. En las unidades deportivas ahí tienes muchísimo campo, porque eso sí, deportistas siempre va a haber. Claro. Entonces, ahí en las unidades deportivas puedes diseñar programas, ¿no? Está el otro campo también, los gimnasios. Entonces, es También. mucho de la creatividad del psicólogo del deporte, ¿no? Y sí, importante ahorita,
muy importante hacer el hincapié que sea un psicólogo del deporte. Y esto me gusta mucho puntualizarlo porque sé que lo van a ver jóvenes, papás, esta cápsula. Y muchas veces los papás en momentos que dicen, no conozco mucho esta área, pero sé que le va a ayudar mucho a mi hijo, dicen, quisiera ver un psicólogo, ¿no? Para mi hijo que es tenista. Y muchas veces dice una psicóloga, yo he trabajado con adolescentes, yo puedo ver a tu hijo, ¿no? Ujú. Entonces es bien importante que se cercioren que sea un especialista en el área, que sea realmente un psicólogo del deporte, ¿no? Claro. Entonces, porque realmente si ese es un profesional en el área, va a crecer ese chico, ¿no? O Claro. esa chica, ¿no? Sí, me supongo que son dos cosas diferentes, ¿no? Atender a un niño por cuestiones de niño y atender a un niño que es deportista en cuestiones de deportista, ¿no? Exactamente. Sí, hay un abordaje emocional, ¿no? Meramente un psicólogo infantil, ¿no? Si Claro. hablamos de un niño, ¿no? Pero si es un aspecto deportivo que, claro, va a estar involucrado en emociones, por supuesto, pero el eje central es la parte de rendimiento deportivo, Claro. entonces vamos a ir con el psicólogo del deporte, Sí. ¿no? Son diferentes objetivos, ¿no? Lo que quiero abordar. Exactamente, ahí está la clave. Ok, no, perfecto, muy bien. Y bueno, René, ya para ir cerrando esta breve entrevista acerca de la psicología del deporte, pues un mensaje o algunas palabras para aquellos que quieren estudiar psicología del deporte. No, pues sería que realmente se animen a esta área, que realmente se den la oportunidad de conocer esta área, que es una área que si te apasiona el deporte te va a encantar, que realmente es apasionante, ¿no? Y yo los invito a eso, que realmente se den la oportunidad de conocerlo. Conocerla, ¿no? Hay muchas oportunidades en congresos, ¿no? Y que pueden conocer, empaparse de esta área. Igual, cualquier que tenga una duda, con todo gusto se puede acercar conmigo y que realmente, más allá de que sí es psicología deportiva, que estudien, que hagan lo que les guste. Lo que les gusta, lo que les apasiona, que se enfoquen en lo que les apasiona, ¿no? Si es en un momento dado la psicología deportiva, qué padre. Si es cualquier otra profesión, cualquier otra actividad, que sea algo que les apasione. Eso es lo que Exacto. Y ahora sí que si te gusta esto, ahora sí métele y como decimos, sin miedo al éxito, ¿no? Exactamente. O sea, llégale, vámonos. Muy bien, René, pues muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy valiosa y qué bueno que nos estás dando a conocer esta área que la verdad pues es muy poco conocida, ¿no? Ya ver el campo, ver dónde se aplica el psicólogo del deporte, pues nos ha dejado ahora sí que con la mente abierta, ¿no? No, y agradecerte a ti por esta labor tan padre que estás haciendo. Muchas gracias. Y que realmente pues eres esa plataforma para que los chavos conozcan más profesiones, conozcan más intereses, ¿no? Y entonces pues realmente felicitarte por esta gran labor que estás haciendo. No, muchos thank yous. Pues muchas gracias, René, de vuelta. Al contrario, gracias. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy donde estuvimos hablando acerca de la psicología del deporte y dejaré toda la información del maestro René aquí por si gustan contactarlo para más información acerca de su área o de los cursos que imparte trabajando esta área de la psicología del deporte. Así que no olviden suscribirse, darle like, compartir, activar esta campanita para estar al pendiente y si hay otra carrera de su interés o especialidad que quieren que hablamos, pues déjenoslos aquí abajo en los comentarios para conseguir los expertos en estas áreas. Así que me despido diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.